Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos una semana más a Atenas y Jerusalén, tensiones filosóficas, como siempre de la mano de Pablo Dresig desde Buenos Aires. ¿Qué tal, Pablo? Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, y ya saben que en las últimas semanas hemos abundado más que en los personajes en determinados temas y a veces estos temas se encadenan unos con otros, porque la semana pasada hablamos del desenlace, cómo has visto el desenlace trágico desde el punto de vista de la filosofía judía, o por ejemplo habíamos repasado el episodio del reencuentro de José con sus hermanos, y hoy vamos a ir al propio meollo de la cuestión de la tragedia misma, ¿no? Sí, sí, Jorge, justamente también quería mencionar el fallecimiento, no podía dejar de mencionar el fallecimiento de George Steiner, y precisamente Steiner, a quien no nombramos en la emisión pasada, nos referimos a otros autores que abordaron también algunos problemas similares a los que preocupó y a los que interesó en vida a Steiner, que tienen que ver no con el acercamiento teológico, de esto hablamos en el encuentro pasado, no el acercamiento positivista de la evidencia empírica, ¿no? Toda esa narrativa que decíamos que se ha formado si existió el pueblo judío realmente a partir de pruebas históricas, de vestigios arqueológicos, de trazas materiales en vasijas, en papiros, sino que el valor, la puesta en valor y el significado último de la tradición textual judía descansa más en la posibilidad de configurar relatos, y eso tiene que ver con lo que ha aportado a la cultura en términos de una perspectiva con rasgos narrativos, con formas de comprender la realidad diferentes y en algunos casos provocando encuentros con la tradición occidental, helénica, romana. Por supuesto que esta división es una división a posteriori y es una división construida, el hablar de una fuente judía y una fuente griega o romana. De todas maneras, tiene una eficacia operacional muy fuerte para entender metáforas, figuras, maneras de entender la realidad, de describir un personaje, de plantear cuestiones tales como el destino de un sujeto o el destino de una vida o las decisiones a tomar. Y si hay que elegir dos grandes figuras que se ocuparon de estos aspectos, una de ellas tiene que ver, y justamente a la que le dedicamos un programa, que no tenía que ver con un tema, sino con un personaje, con un intelectual, con una figura, que fue Auerbach. ¿Recuerdas el programa que dedicamos a Auerbach? Donde Auerbach sí es la figura pionera en comenzar a trabajar desde aspectos narrativos, textuales, el deslinde entre las tradiciones judías o hebreas y las tradiciones griegas, en su famoso libro Mímesis, ¿no? Y nos habíamos referido a los rasgos salientes que él ubica, comparando personajes homéricos con personajes bíblicos, ¿no? Fundamentalmente. Y de allí arrastrando el destino de la cultura occidental. En Steiner bueno, este tema pregna toda la reflexión de Steiner, aun cuando en algunos libros de Steiner el tema sea otro. Pero esto está presente siempre. Yo hoy voy a elegir hablar de algunos argumentos que están en un libro de Steiner, que es un libro que se llama La muerte de la tragedia, que según recuerdo, esto lo digo a vuelo de pájaro, pero después tú, que yo sé que te ocupas de buscar bien las ediciones para que los oyentes tengan el dato preciso, yo creo que había una edición de La muerte de la tragedia en español editada en Barcelona.
en una editorial que creo que se llamaba Azul. Y hay, creo también otra edición del Fondo de Cultura Económico de México. Esto es lo que tengo en mente, pero habría que después lo confirmamos bien estos datos precisos. Ahora, en La muerte, y hay otro texto más, muy interesante, Steiner, que se llama más inconcebible o más difícil, más raro, digamos, que se llama Un prefacio a la Biblia hebrea, que le editó Ciruela. ¿Tienes presente, Jorge, esas ediciones de Ciruela muy lindas, pequeñas, casi de bolsillo, hermosas? Bueno, que no sé si hoy estarán discontinuadas o no, pero esta edición es fantástica. Se llama Un prefacio a la Biblia hebrea de Steiner, editada por Ciruela. Y lo que decía en este libro, Steiner retoma, no en el del prefacio a la Biblia hebrea, sino el de La muerte y la tragedia. El tema es la ausencia de tragedia en la tradición judía, sobre todo en la tradición judía vetotestamentaria, en el Tanaj, en la tradición bíblica, digamos, ¿no? Sería otro gran tema para pensar cómo esta ausencia, esto es de mi cosecha, digamos, cómo esta ausencia, que señala muy bien Steiner, de tragedia en la tradición vetotestamentaria o bíblica o en el Tanaj, luego de la Shoah o en la literatura post-Shoah, si esa literatura, al relatar, esto es una reflexión mía, ¿no? Al relatar los eventos de la Shoah trágicos, bueno, miren cómo se filtra la cultura trágicos, los eventos de la Shoah, si efectivamente uno al narrarlos y los propios narradores judíos o los propios sobrevivientes adoptan formas trágicas occidentales, según nos enseña Steiner, o son relatadas más en esa vieja o añeja tradición judía que no incurre en formas narrativas trágicas. Ahora, ¿dónde estaría esta ausencia de lo trágico en la tradición judía, por lo menos en las fuentes? Primero, él toma quizás lo que algún lector apresurado, pero cuando digo un lector apresurado, yo mismo o cualquier lector, toma como el texto más trágico de la tradición judía, o que uno diría, bueno, es un texto trágico, que es el libro de Job. Ahora, Steiner señala que aquello que uno podría decir es el texto trágico de la tradición judía, ¿no? Es el justo que recibe injusticia, digamos, o que recibe, o al que se le infligen padecimientos, ¿no? Pero, sin embargo, Steiner señala que acá esto no es tragedia, porque finalmente, literalmente, dice el texto bíblico, el Señor bendijo ahora a Job más que al principio, pues se hizo con 14.000 ovejas, 6.000 cabellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 burras. Y entonces, fin de cita, dice Steiner, acá hay una reparación de los estragos, una compensación a Job por los pesares infligidos. De modo que donde hay esta compensación hay al mismo tiempo justicia y no hay tragedia. O sea, Dios es justo hasta el momento en que es más furioso. No hay, por lo tanto, para ir al núcleo duro del asunto, no hay, por tanto, estas fuerzas ciegas más allá de la razón que uno puede encontrar tanto en el mito como en la tragedia griega. Y da un buen ejemplo, o un ejemplo excelente que, bueno, digo, nunca se me había ocurrido, no, por supuesto no soy tan agudo lector como Steiner, así que bueno, es normal que no haya reparado en ello, ni soy un especialista en el texto bíblico, pero es realmente muy inteligente la observación que hace en relación a la caída de Jericó y de Jerusalén contrastada con el incendio de Troya. Mientras que la caída de Jericó y de Jerusalén, dice Steiner, son casi conclusivas de conductas erráticas o de ausencia de fe o de caída en la idolatría o en algún tipo de castigo, y la caída de Jericó, será por méritos, contrariamente, pero sea como fuere, en los dos casos contrarios, en la caída de Jericó como en la de Jerusalén, hay una racionalidad, una teodicea divina, una lógica de la justicia que domina la escena.
En cambio, en el incendio de Troya se trata de una cuestión que no se sigue de ninguna racionalidad, de ninguna conducta moral, de ninguna falta ni ningún mérito. En este sentido, aparte, y es muy buena la observación, muy, muy brillante la observación de Steiner, por eso el incendio de Troya es definitivo. En cambio, la caída de Jerusalén, de alguna manera, puede volver a levantarse Jerusalén cuando las almas se corrijan o se rediman. Otro dato de lo trágico no tiene vuelta atrás. Como se dice, no hay tutía, es definitivo, irremisible, diríamos más filosóficamente. Otro ejemplo más interesante que provee Steiner. No sé, creo que en un momento dije Strauss, estaba pensando en otro filósofo, Steiner. Patroclo, en la tradición griega, ¿no?, que es un personaje virtuoso, recibe la muerte. Y en cambio, Tersites, que es descrito como alguien vulgar, ordinario, cruel y físicamente tullido, bueno, es de alguna mente recompensado y vuelve tranquilamente, navega tranquilamente hacia su tierra. Y para finalizar y no abrumar con estos ejemplos, pero que son todos muy interesantes, no el último que da Steiner, pero uno de los más interesantes es la noción de guerra. Las guerras en la tradición o en la presencia de las guerras en el Antiguo Testamento son sangrientas, sin duda, y atroces. Pero no son trágicas. Son sangrientas y atroces, pero no trágicas. ¿Por qué no son trágicas? Porque son justas o injustas. Pueden ser justas y atroces, pero no justas y trágicas. Es una cuestión lógica. Los ejércitos de Israel triunfan si cumplen con la voluntad del Señor, son derrotadas si caen en idolatría o desobedecen la voluntad del Señor. En cambio, por ejemplo, las guerras del Peloponeso y en general las guerras en la tradición griega, homérica y trágica se desatan o se desencadenan por errores, envidias, celos, intrigas, por fuerzas de nuevo que dominan a los personajes, pero que los personajes no llegan a dominar. Me gustaría, Jorge, seguir con esto, porque creo que estamos como en un momento bisagra para entender la Jerusalén y Atenas, así que podríamos seguir con el tema de la tragedia en Steiner y también en otros autores y ver cómo, porque la voz de Steiner sobre este tema no es la única. Uh-huh. Seguramente hay otros autores que sí consideran que en la tradición judía se acerca más a la tragedia, pero me parece que es muy interesante traer esta voz de Steiner hoy. Bueno, entonces entiendo que como lectura recomendada son estos dos libros de Steiner. Sí. La muerte de la tragedia y un prefacio a la Biblia hebrea. Pues nada, con estas recomendaciones nos vamos a despedir por esta semana y esperamos volver a contar contigo la semana que viene para seguir hablando de esta ausencia de tragedia o ausencia o no ausencia de tragedia en la tradición bíblica, en la tradición narrativa bíblica judía. Muchas gracias por habernos atendido. Un abrazo muy grande, Jorge, y saludos a toda la audiencia.